chamacos, les suplico, no se vayan a impresionar, no vaya a ser esto sorpresivo, pero fíjense ustedes, aquí hemos estado siguiendo día con día, cómo van las cuestiones de los diálogos que se rompen, de las amenazas veladas, de los hombres fuertes que están en cada uno de los momentos en la palestra. Hemos estado viendo las tentaciones de aquellos que quieren y no pueden, y aquellos que no pueden pero creen que les sobra. Todo eso hemos estado viendo todos los días, hablando de violencia. Desde la tarde del sábado comenzaron los enfrentamientos entre maestros de la sección 22 de la CENTE y las fuerzas federales. Ixtepec y Salina Cruz primero y después Nochixtlán. Todo en Oaxaca. Las manifestaciones y bloqueos de maestros, acompañados de muchos miembros de sus comunidades y otras organizaciones civiles afines, intensificaron las acciones del gobierno para evitar bloqueos. En el marco de la violencia que se generó en estas comunidades, se anunció la detención de un exdirigente de la CENTE en Michoacán, Juan José Madrigal, al que le acusan de lesiones calificadas y privación ilegal de la libertad. Fíjense, creo que fue jueves o viernes que hablamos de las grandes tentaciones. Incluso en Debatitlán se habló de eso. Beatriz fue la que puso el dedo en ese renglón. La línea frágil que en todo momento se puede romper, ¿no? Unos que están pretendiendo que haya mártires de la lucha. Y haces todo lo posible y lanzas todo al frente para que se provoque una situación que en el fondo nadie desea, pero que logísticamente sería importante. Y por el otro lado, la tentación de la autoridad que supuestamente tiene el monopolio de la fuerza, la tentación de no sacar las armas. Las dos tentaciones presentes y de la misma intensidad. Unos por los derechos que consideran tienen que luchar, según ellos, son sus derechos y tienen que mostrarlas así. Y los otros que tienen que tener la inteligencia para mantener al país en orden, a pesar de que la política pasa por los peores momentos de este país. La amenaza de que el uso de la fuerza moderada, acuérdense, la fuerza moderada. Ya vimos de qué se trata la fuerza moderada. Que iban a utilizar, si era necesario, la fuerza moderada. Llegó este fin de semana. ¿Qué pasó? Las manifestaciones de los maestros disidentes en defensa de lo que ellos consideran sus derechos laborales dañados, así lo consideran ellos y están en su derecho. Son reprimidas por el gobierno de la República. Las marchas que la gente realiza en la Ciudad de México son encapsuladas por las policías de la ciudad a petición del gobierno federal, del presidente de todos ustedes. Las palabras del titular de la Secretaría de Educación parecían como sentencia. Y se nota más porque no tiene percha que lo sostenga. No hay diálogo hasta que no acepten sin queja la llamada reforma educativa. Dices, bueno, pero qué frase más contundente. Sí, pero desde una percha que no hace eco, desde una percha que no inspira respeto. Habrá despidos a quienes no se presenten a trabajar mientras salen a las calles para defender, con razón o no, lo que consideran sus derechos vulnerados. Así se habla. Cuando hablas es tan fácil ser hocicón. Es tan fácil. Porque además parece que el cargo te diera derecho a tener floreadito el hocico todos los días. Y no. Este conflicto entre la CENTE y el gobierno federal no es, bajo ninguna circunstancia, por cosas educativas. Ya, por favor. No te hagas pendejo. No te sorprendas. Oiga, no te sorprendas. Se llama reforma educativa. No, señor. Se llama reforma educativa. Ahora, tú ven acá a la cámara, te invito ahí en un micrófono para que demuestres que es una reforma educativa y no una reforma laboral. No.
no, ¿qué? No, ¿yo por qué? Pues porque estás diciendo que no es, que no es una reforma educativa. Está boicoteando. No, pero yo no es porque así se llama. Es amigo de Nuño. No, vas estoy de hocicón. No, yo ya me voy, puedo decir cualquier tontería. No, las has dicho siempre. El que pone los hocico soy yo, el que pone la jeta soy yo, y tú desde allá dices ¿cómo se dice, Mari Carmen? Dice de... Sandeces, gracias. Gracias. Tonterías. Es simple y llanamente un conflicto laboral en la que unos dicen les han violado sus derechos adquiridos y el otro lado dice que son privilegios mal habidos. Eso es todo, ¿eh? En los dos casos, ojo, en los dos casos, ambas partes son corresponsables. Tanto en uno por lo que se queja como el otro de lo que acusa. En los dos casos son corresponsables. Los privilegios de los que habla el secretario de Educación fueron cedidos en diferentes etapas por los gobiernos estatales y el federal en Oaxaca y en Chiapas, también en Michoacán y también en Guerrero y también en el Estado de México y en Chiapas y en la Ciudad de México. La violencia de este fin de semana allá en Oaxaca puede cundir en el resto de las entidades en donde la gente tiene presencia, pero también en otros estados en donde el magisterio está perdiendo privilegios o derechos y en donde aún no se nota la inconformidad por la famosa madre de todas las reformas. Todos los privilegios que el magisterio perdió fueron cedidos por el gobierno. El gobierno se los otorgó. Y ya parecía uso y costumbre, porque también los gobiernos, pues también recibieron recompensas por dar esos dineros, apoyos electorales, el silencio, la calmita, no plantones, dejar el zocalito determinados días, todo eso era negociado. Esos son los derechos que unos dieron y que otros hoy están perdiendo. Alguien podría mencionar el método, la estrategia o el plan de estudios para que los niños y jóvenes de México aprendan matemáticas. A ver, tú que eres hocicón, tú. No, fuiste maestro. No, fuiste maestro. Fuiste maestro. Estudió una carrera universitaria. ¡Bravo! Bueno. Bueno. ¿Y va a presumir que leyó el Baldo? No tienes, no tiene, para la tabla del 2 no es necesario el Baldor. ¿O sí? No. Es porque me gustó la de árabe, señor. Y ahora a meterse con la hermana de Baldor. Es que ya se va, por eso dice esas cosas. Sí, como ya se va, ya puede hasta decir sandeces, dice. ¿Quién tiene datos precisos de cuáles son los planes de estudios para la escritura y la comprensión del español, por ejemplo? La segunda mitad de este sexenio se está caracterizando por la confrontación violenta con el sector educativo. No es sorpresa que suceda así. Las principales crisis de Henry Monster Peña Nieto tienen que ver, todas, con la educación. En su campaña no supo mencionar 3 libros importantes en su vida en plena FIL en Guadalajara. Tuvo roces con alumnos de la Universidad Iberoamericana, lo que generó que se escondiera en un baño y que los universitarios organizaron un movimiento que se llamó Soy 132. Luego, ya en el gobierno, Henry Monster tuvo que meter a la cárcel a su antigua promotora y activista, quien trabajó para hacerlo candidato del PRI, el Baester Gordillo, por oponerse a la llamada reforma educativa.
Vino luego la crisis en el Instituto Politécnico Nacional. ¿Se acuerdan ustedes cuando todavía en los tiempos en que Osorio Chong podía salir a la calle en mangas de camisa a hablar con los estudiantes? Pero inmediatamente después de eso vino la desgraciada desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y también llegaron las protestas de la gente. Y también ahí empezó a caerse, en ese momento y para siempre, todo lo de las reformas estructurales. El camino de la violencia ya fue tomado desde la cúpula del poder. Van a reprimir las manifestaciones. Van a correr a los maestros inconformes. La reforma, de veras, la reforma, ¿ustedes creen que la reforma con sangre va a entrar? ¿No oigo? Gracias. Gracias, te agradezco mucho. Estaba yo esperando una respuesta a quien les estoy preguntando. Pregunté al final, ¿ustedes creen que la reforma con sangre entra? Hago un silencio dramático antes de hacer cualquier mutis, esperando una respuesta, y entras tú con tu mamada esa. Hoy es lunes, mis chamacos, y tenemos la visita de nuestro especialista en tecnología, Luis G.I.G. También vamos a platicar hoy con Regina Blandón ¿cómo se llama? La dinastía Blandón, es hija de Roberto, Regina Blandón, y de la dinastía de los Bichires viene José Ángel Bichir, es la nueva generación de Bichires. Bueno, vienen ellos dos a platicar de un proyecto cinematográfico que está por estrenarse, se llama La Niña de la Mina. Mañaneramente saludo a la señora Marisa Rivera, la soberana de este estudio. Señora, muy buenos días. Buenos días. Y el doctor don Leopoldo de la Rosa, también un soberano, el pensamiento es su soberanía. Chamacos, el mañanero está al aire. Y por hoy, nadie lo puede remediar. ¡Órale!